un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. Y hoy vamos a hablar de Bogotá de las Nubes, un libro de una escritora llamada Elisa Mujica. Esta fue una obra publicada originalmente en 1984 y se estructura como una extensa meditación, una gran retrospectiva de su protagonista, que contrasta su vida de niña y joven con su perspectiva de anciana, a menudo mientras ora en una iglesia bogotana. Diego, ¿qué piensas de las mujeres en la literatura? En esta serie radial hemos abordado algunas mujeres que escriben desde Bogotá, que sus historias las desenvuelven en esta tremenda ciudad, pero ¿por qué siguen escaseando tanto las mujeres que escriben y publican? ¿O acaso tengo un sesgo en ese sentido? Siento que he leído muchas menos mujeres que hombres, no solo en el marco de esta serie, sino a lo largo de la vida. Claro, lo primero que hay que decir es que el ámbito de poder que significa la narración, la literatura como ámbito de poder, pues como casi todos los ámbitos de poder o todos los ámbitos de poder, pues son dirigidos, regentados, encabezados por hombres. Es decir, ahí se sigue eh, un patrón del patriarcado, que lo que hace es que el poder esté sobre todo representado en hombres, y así unos y otros cambien, pues sigue siendo la matriz patriarcal la que dirige ese poder. No eso diciendo que solo por ser hombre y escritor se es poderoso y se va a ser publicado, porque pues así no funciona el patriarcado, sino que el patriarcado lo que dirige es que los roles van a ser, los roles de dominación van a subir siempre por hombres, no importa cuál. El hombre ahí también es desechable. Puede ser cualquiera, no hace falta que sea uno en particular. Y cuando uno falla, pues se suplante ya. Y las mujeres han estado, pues, en la periferia, empujadas del centro de ese poder, aunque desde el principio de la literatura que uno pueda recorrer, pues se puede dar cuenta de el inmenso aporte que ha hecho a la narrativa las mujeres, pues eh, desde, para hablar de Latinoamérica, pues ustedes saben que una de las mayores contribuciones a la literatura hispana de los primeros momentos, pues es la de Sor Juana Inés de la Cruz.
Entonces, desde ahí hay íconos como ese, que es un poco como el excepcionalismo, que es parte del patriarcado también, en la medida en que haya alguna mujer excepcional, o pues así no lo sea, se intenta destacar sobre, pues también para que haya ese buffer, ese, ese escondite de que en todo caso debe ser porque no son tan buenas, porque vea que Sor Juana Inés sí triunfó. Entonces ese excepcionalismo siempre ha funcionado entre los marginados, así funciona también con la gente negra, con los indígenas, etcétera. Que siempre hay uno por ahí que es destacado sobre todo por eso. Yo creo que esa matriz ha venido transformándose, por un lado, por las disputas de poder que han emprendido los movimientos de mujeres, con sus ires y venires y discusiones internas y externas, unas legítimas, otras no. em, Creo que han ido ganando mucho más terreno y hoy en día pues es mucho más fácil encontrar no solamente escritoras, sino que sean también un poco las que conduzcan el mercado incluso de los libros. Una de las autoras más vendidas en el mundo es Chimamanda Adichie, que es una mujer además africana, pero eso no ha transformado de fondo la situación, pues porque ahí de nuevo se puede caer ya no tanto en el excepcionalismo como tal, sino en solo la representatividad identitaria. Entonces, con decir que hay un puñado, incluso uno podría expresar que en cierto momento y en cierto tipo de literatura o ámbitos de la vida hay más mujeres que hombres, porque por ejemplo, entiendo que en las escuelas de literatura, en los posgrados, incluso en los pregrados, ahora son mayoría mujeres. Eso no quiere decir que se haya em, transformado el patriarcado en esa forma de expresión de poder. Simplemente, incluso el patriarcado lo que hace ahora es reinar negándose. Es decir, no, yo no estoy. Mire que ahí en esa facultad hay solo mujeres. Pero en todo caso, como lo venía diciendo hace rato, el patriarcado se dirige y se erige es a través de un ejercicio de poder y no solamente de representación, que es de pronto donde a veces pecamos y también pecamos en la literatura, solo con decir que se publiquen más mujeres, que se consuman más mujeres, eso puede hacer algún cambio, pero no el cambio esencial. Lo que sí hemos también constatado en esta serie es que la voz de las mujeres, su voz literaria y narrativa, sí tiene algo más que decir y algo diferente que decir. Generalmente no es que se dediquen a temas entre comillas de mujeres, porque eso sería recabar en la situación de los roles, en los roles establecidos, sino que su experiencia del mundo hace que su narrativa también sea de una riqueza particular. Y eso pasa también con otros aspectos de la literatura. Por ejemplo, ahora que está finalmente un poco más en boga la literatura de origen africano, pues no es solamente porque sean de África y que ese sea como solamente como un agregado más, o como un cliché, sino que definitivamente la experiencia del mundo y el foco desde que se lo ve, pues hace que la narrativa sea distinta y enriquezca una polifonía de voces
que pues hacía falta, que también en la literatura y en la literatura publicada y publicable, pues hace falta esa polifonía de voces. Ahora, creo que la publicación cada vez más fácil también hace que hay dos movimientos ahí, hace mucho más factible que se conozcan otras voces, pero también esa proliferación hace más difícil como destacar por un lado y también por otro hacer comunidad. A veces la restricción de algunos medios hace que, por ejemplo, la gente antes se reunía para sacar revistas, se reunían mm, muchos, es decir, era un proyecto colectivo, porque pues las posibilidades de publicación que hoy tenemos y de divulgación no existían. Ahora que las hay, creo que eso ha contribuido a la proliferación, pero tal vez, y bueno, puedo estar sesgado en ello, si haya menos proyectos colectivos, colectivos de publicaciones, etcétera. Ahora hablemos de Bogotá de las nubes. Les voy a hacer el spoiler de este tremendo libro. Resulta que la protagonista es Mirza Eslava. Ella llega a Bogotá desde Belén de Cerinsá con sus padres, don Alejandro y doña Mónica. Mirza es inmediatamente identificada en Bogotá como una calentana, Diego, una provinciana y una intrusa en la sofisticada vida capitalina. Entonces ella siente vergüenza, por supuesto, por sus orígenes, y el conflicto central que define la vida de Mirza es una mancha negruzca. Y con mancha negruzca me refiero a un lunar o una marca de nacimiento que cubre parte de su cuello y barbilla. Eso la condena a una vida doble, por así decirlo, y la somete a la humillación social. Sin embargo, para sobrevivir a ese ostracismo, ella se esfuerza por ser la primera alumna en el colegio y recurre a hurtos a una vecina, Mayo la usurera, para comprar dulces costosos y así comprar la aceptación de sus condiscípulas. La narrativa nos lleva a conocer a Mirza a través de relaciones y ambiciones fallidas. Su madre, doña Mónica, busca obsesivamente tesoros para sufragar la enfermedad de don Alejandro, quien finalmente muere de cáncer de esófago. Mirza hace amistad con Gala Urbina, una niña rica que la acepta a pesar de ese tremendo lunar. Gala le permite sentarse o sentirse igual, le permite ser su compañera. La casa donde vive Mirza es testigo de tragedias, incluyendo el destino del morrocoy de plata, una tortuga que simboliza el mal de ojo o la mala suerte, que hiere a su mirla mascota, Lil. Mirza trabaja como secretaria en la editorial El Ciprés, donde se involucra con el gerente, Augusto Pallares, un intelectual de la generación centenarista. Augusto la nombra Mirza Eleonora y promete matrimonio, pero la abandona súbitamente dejando una carta de renuncia irrevocable. Se une al proyecto de César Castel, el Comité de Inmigrantes, quien busca generar el país importando europeos.
busca regenerar, perdón, el país importando europeos. Y Mirza cree en su causa revolucionaria, que busca aliviar el sufrimiento de los pobres. El colapso llega cuando Gala Urbina, quien resulta ser la esposa abandonada de César Castell, se suicida, saltando desde la oficina del comité en el edificio Cubillos. Este evento marca profundamente a Mirza. Mirza se exilia en Madrid, trabajando para subsistir, vuelve a encontrarse con Augusto Pallares, pero rechaza la resurrección de su amor. Y de regreso a Bogotá se involucra con la generación universitaria. Su antigua discípula, Ligia Montiel, quien aparece ahí es hija de su tía Isidora, se convierte en su antagonista. Ligia, que se une a César Castell, la humilla públicamente. Su amigo devoto, Manuel Paniagua, muere de un dolor súbito y en sus últimos momentos le confiesa que su muerte es un sacrificio por Mirza. Ligia, sin embargo, acusa a Mirza de ser la responsable ante las autoridades. Tras su liberación, Mirza nota un bulto doloroso en la garganta, una semilla que crecerá y se convertirá en su realidad final. Esta novela termina con la Mirza anciana, reflexionando sobre su vida, la violencia y la injusticia de una ciudad como Bogotá. Un caos social y urbano que ella sintió en carne propia. A pesar de todas sus pérdidas, la anciana se consuela en la perdurabilidad de sus recuerdos, convencida de que su vida tiene un significado trascendental. ¿Quién escribió esta tremenda novela llena de aristas? ¿Quién fue Elizabeth Mujica? Bueno, Elizabeth Mujica nació en 1918 y murió en 2003. Y fue una de las escritoras más destacadas de Colombia, cuya vida la llevó de las bibliotecas privadas a los círculos políticos y literarios, convirtiéndose en una voz clave para entender a las mujeres en la urbe. Elisa Mujica nació en Bucaramanga en 1918 y desarrolló su pasión por la lectura desde los 4 años, sumergiéndose en los cuentos mágicos y las 1001 noches en la biblioteca de su papá. A los 8 años se mudó a Bogotá, donde disfrutó de la efervescencia cultural de la década de 1920. Las funciones del Teatro Colón, el carrusel del Parque de la Independencia y las primeras funciones de cine. Sin embargo, su educación formal se interrumpió abruptamente. A los 14 años, tras la muerte de su padre, tuvo que dejar el colegio y empezar a trabajar como mecanógrafo para ayudar a su familia. A pesar de no haber culminado sus estudios, su mente continuó formándose de manera autodidacta. Los años 30 y 40 la ubicaron en el centro del poder y la cultura. Trabajó en el Ministerio de Comunicaciones y fue secretaria personal del político Carlos Lleras Restrepo. Esta posición le permitió relacionarse con el grupo Bachué,
una generación de artistas renombrados y conoció de cerca las dinámicas políticas del país. Su camino dio un giro internacional cuando sirvió como secretaria de la Embajada de Colombia en Quito. Eso fue entre 1943 y 1945. Allí se relacionó con el Grupo de Guayaquil, un círculo de escritores de izquierda que la introdujo a la literatura de denuncia social y la ideología marxista. Influencias que marcaron profundamente su narrativa. En Quito, en 1949, publicó su primera novela, Los dos tiempos. Ya entre 1946 y 1953, vivió en España, donde trabajó como corresponsal de El Tiempo y se codeó con figuras literarias del Grupo del 27. A su regreso, su obra se centró en dos temas principales: la mujer de provincia en la urbe. Sus novelas son protagonizadas por mujeres como Celina Ríos y Catalina Aguirre, que exploran cómo las mujeres de provincia se enfrentan a los desafíos y la vida limitada de la ciudad. Su novela Catalina, 1957, fue descrita por la crítica como un retrato del tedio y el chisme en la pequeña ciudad. Y también tenemos Bogotá y la memoria. Mujica fue una cronista de su ciudad, dedicando la novela Bogotá de las nubes a su capital. Además, escribió bellos libros juveniles sobre el barrio La Candelaria y la expedición botánica. Su trilogía novelística, Los dos tiempos, Catalina y Bogotá de las nubes, fue la más elogiada por autores como Hernando Telles. Elisa Mujica, que también escribió para niños y colaboró como reseñista durante 3 décadas, fue una pionera. En 1982 ella fue reconocida como la primera mujer miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Un honor que hasta hace poco tuvo nuestra querida Mari Grueso. Y en 1998 recibió la alta condecoración de la Cruz de Boyacá. Ella murió en Bogotá en el año 2003, como ya habíamos mencionado, dejando un legado de 18 libros y una voz narrativa que, junto a autoras como Virginia Woolf y Margaret Yourcenar, sus referentes, ha sido indispensable para contar la historia de las mujeres en las letras colombianas. Es por eso que les proponemos Bogotá de las nubes y ojalá se sientan tentados, tentadas de conocer el resto de esa trilogía maravillosa para disfrutar la letra, la prosa y la perspectiva de las mujeres en la literatura capitalina. Hasta aquí el episodio de hoy.
Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.